colabora con la Sociedad Anticancerosa y salva vidas. Esta es Radio 1300, su emisora. Controversia, una tribuna democrática para la libre difusión de las ideas. Controversia, periodismo combativo al servicio de la verdad y del pueblo, realizado por los periodistas Mario Villegas y Vladimir Villegas, profesionales de la comunicación social afiliados al Colegio Nacional de Periodistas y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Controversia. Buenas noches, queridos amigos de Controversia. La verdad que hemos tenido un día sumamente agitado. En primer lugar, conmovida la capital de la República por esta multitudinaria manifestación universitaria que congregó a decenas de miles de estudiantes, profesores, empleados universitarios y amigos de las universidades que participaron en esta jornada de lucha por el respeto a la autonomía, por un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las casas de estudio superior y que desgraciadamente desembocó en una dolorosa circunstancia a las puertas del Congreso de la República, donde la manifestación fue disuelta, dispersada por la Guardia Nacional a fuerza de gases lacrimógenos y donde también hubo hechos muy violentos que llevaron a un grupo de exaltados manifestantes a la quema de varios automóviles. Ha sido una jornada verdaderamente lamentable porque de alguna manera se trastocan los sentimientos de la universidad y nuevamente se coloca en tela de juicio la bondad de las luchas estudiantiles en favor de las universidades. También es muy lamentable estos acontecimientos porque de alguna manera demuestran también la vocación autoritaria y represiva de algunos factores encumbrados en el poder que no respetan el derecho de la población a ejercer libremente la protesta y a cumplir con los cánones de una auténtica democracia. Siento que si esta movilización universitaria se hubiese realizado hace un par de semanas, cuando originalmente se había convocado, tal vez hubiera tenido menos consecuencias que las dolorosas consecuencias que hoy estamos padeciendo. Esperemos que el país no transite por vías que puedan conducir a la pérdida del régimen democrático, cosa que en el curso de los últimos tiempos se ha venido especulando en razón del deterioro de la circunstancia económica, social y también de la situación política. Y luego, pues, un poco tarde vino ese chaparrón enorme que colmó de agua la ciudad y que tal vez si hubiera aparecido con unas 2 o 3 horas de anticipación le hubiera ahorrado a los capitalinos y en general a los venezolanos esta dramática confrontación entre la fuerza pública y los universitarios que tuvo lugar en el centro de la capital. Pues bien, bienvenidos a Controversia. Esta noche no vamos a hablar de política, ya para la política habrá bastante tiempo, como lo hemos tenido en el pasado, en la medida en que se acerca el proceso electoral. En esa medida, en Controversia también continuaremos dándole algunos toques al proceso, entrevistando a los candidatos, haciendo análisis de las encuestas, de los sondeos de opinión que tienen lugar a nivel de los distintos municipios y estados de la República, y les iremos llevando paso a paso las incidencias de las elecciones que desembocarán el día 3 de diciembre con la escogencia de más de 2.000 concejales, los alcaldes de todos los municipios, los 23 gobernadores de estado y los miembros de las asambleas legislativas y de las juntas parroquiales. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que con toda seguridad será de muchísimo gusto, será muy grato para nuestros oyentes. Después de ese chaparrón que nos mojó a todos, que nos empapó a todos,
y después de tantas lágrimas con motivo de la marcha universitaria, vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con el crecimiento físico, con el crecimiento mental, con el crecimiento del espíritu. Ese tema tiene que ver con la cultura física, con la gimnasia, con los gimnasios, con el deporte. Y hemos querido hacer hoy un programa con un personaje que con toda seguridad será de muy grato recuerdo para quienes tienen aproximadamente más de 35, 40 años, puesto que se trata de un hombre vinculado en su juventud y en su mediana edad a aquella célebre lucha libre que por tantos años entusiasmó a muchos televidentes y a muchísimas personas que se congregaban en el Palacio de los Deportes a presenciar estos combates tan candelosos, tan fogosos, en los que luchadores limpios y luchadores rudos pugnaban en el ring por la supremacía. Se trataba de un acontecimiento que en algunos casos era considerado por ciertas personas como algo medio teatral, medio histrónico, pero en todo caso tenía mucho de técnica de lucha, puesto que sus participantes estaban en la lucha olímpica, habían estado en la lucha olímpica antes, y también se trataba de un espectáculo para el divertimento de la colectividad. Por eso había esta acumulación, esta integración del factor deportivo, del factor de la lucha como tal, y también de eso que siempre debe acompañar cualquier acto destinado al consumo público, que es el divertimento, la distracción del público. Pues bien, hemos invitado a un personaje que se conoce nacionalmente como el Guanche Canario. ¿Quién es el Guanche Canario? Guanche Canario es justamente uno de estos hombres que simbolizaba en aquellos tiempos a los luchadores limpios, a los luchadores técnicos. Ustedes seguramente se recordarán los nombres, por ejemplo, del dragón chino, que era el símbolo de los luchadores rudos, de los luchadores malos. Seguramente recordarán también aquel célebre personaje que se llamaba Caremuerto, que era el second, que le prestaba atención en la esquina a los luchadores malos, a los luchadores rudos, generalmente encubierto su rostro con un antifaz para que no fueran conocidos en su maldad. La dragona china, por supuesto, el gorila, el zorro italiano, Jaime el fantasma y aquel que se llamaba el cóndor de los Andes. Pero así como habían luchadores rudos, había también luchadores buenos, luchadores sanos, luchadores limpios, técnicos. Ahí estaban al lado del Guanche Canario, estaba Bernardino Lamarca, por ejemplo, estaba el Tigrito del Ring, el Chiclayano, Tony Garibaldi, el Dr. Nelson y el Gran Croata, para mencionar solo algunos. Esta noche tenemos al Guanche Canario, a quien le damos la bienvenida, Francisco Rodríguez Hernández, quien está ahora dedicado a la construcción de la juventud, a la elevación de los valores de los venezolanos a través de los gimnasios, de la preparación física para enfrentarse a la vida, al trabajo, a los estudios. Y está hoy justamente con su esposa, con su compañera, Aurora de Rodríguez, quien también desde hace muchísimos años está al frente de un gimnasio, el Gimnasio Orinoco, que si ustedes tienen más de 40 años, podrán tener algunas referencias. El Gimnasio Orinoco tiene más de 40 años y es tal vez el gimnasio pionero en Venezuela. El Gimnasio Libertador, que regenta el Guanche Canario, tiene también un montón de años y sobre él nos va a hablar dentro de un rato el amigo Guanche Canario, a quien le damos la bienvenida y nos honramos de tener esta noche en nuestro programa. Bienvenido, profesor Guanche. Gracias, Mario, por haberme invitado a tu programa. Voy a hablarte algo de la actividad física, de la actividad que tenemos en los gimnasios Orinoco y Libertador. El Gimnasio Libertador está fundado en el año 68, el Gimnasio Orinoco de Candelaria, que es uno de los pioneros, el gimnasio actual, el más viejo,
está fundado del año 53. Estamos haciendo una labor, pues, a base de gimnasia, pesa, preparación física para la juventud y trabajamos por la juventud. El Guanche Canario llegó a Venezuela hace 41 años. Él es canario, como lo dice su apodo, y su esposa, Aurora de Rodríguez, es argentina. Ambos se conocieron aquí y se casaron. Y ambos están al frente de gimnasios bien reconocidos nacionalmente. Ahora, ¿cómo fue, profesor Guanche, ese paso suyo? Me gustaría que comenzáramos por allí, por el mundo de la lucha libre. ¿Qué recuerdos traen para usted esa jornada tan importante que representó para la vida de los luchadores, la lucha libre, el Cachascascán, incluso el saber que se gozaba y todavía se goza de la simpatía de muchísima gente que seguía a través de la televisión o presenciaba en el Palacio de los Deportes a estos héroes de la época? Bueno, yo cuando llegué a Venezuela en el año 54, cuando vi la lucha libre por primera vez, me impresioné. Me impresioné de tal manera que dije, yo tengo que ser luchador. A mí me gusta ser luchador, me gustaría ser luchador. ¿Traía alguna formación deportiva previa? Bueno, yo le voy a contar algo. Trabajaba con un tío mío y me hacía cargar una caja de aproximadamente 8 o 10 kilos y la edad mía era 9 años, 10 años. Y a medida que iban pasando los años, la cajita esa iba creciendo. Y resulta que cuando tenía 13 años ya manejaba 35, 40 kilos con facilidad. O sea, este señor me iba construyendo indirectamente, sin saber. No tenía idea, pero yo sí, ahora lo entiendo, ¿no? En el boxeo, cuando me caía trompado con los muchachos, todo el mundo me tocaba la cara. Pero cuando me enredaba con ellos y hacía algo de lucha, yo les ganaba a todos. Quiere decir que era un luchador nato, era por naturaleza. Cuando comencé en el gimnasio Orinoco en el año 56, le dije al profesor, yo quiero ser luchador. Y me dice, ¿cómo tú puedes ser luchador si pesas 56 kilos? Y los luchadores menos de 100 kilos no podía. Pues yo quiero ser luchador. Bueno, tendrás que empezar a hacer pesas, Y empecé a trabajar. ¿Cuántos años tenía en esa época? 16 años. Y debuté en el profesional a los 23 años. 23 años de trabajo, de construcción, de músculo. Y lo logré, pues, lo que yo quería. Antes de llegar al profesional pasé por el amateur, por la lucha amateur. Me destaqué en lucha amateur, ¿sí? En el año 60 empecé en la lucha amateur. En el Distrito Federal, fui campeón del Distrito Federal de 3 años en 3 categorías diferentes. Después en el 62 fui subcampeón nacional y para fines del 62 suramericano, un tercer lugar en suramericano. ¿Cuál es, profesor Guanche, el placer que se le encuentra a eso de lidiar, de pelear con un adversario? ¿El placer está en el hecho de hacer daño o el placer está en el hecho de conquistar la superioridad, de demostrar la superioridad sobre el otro? Sí, en un principio era hacer daño, pero una vez que uno logra dominar la profesión, uno no le hace daño a nadie. Es un alma que uno tiene y no la utiliza contra una persona indefensa, no la utiliza, porque a mí me ha pasado en varias ocasiones y no la he utilizado. Los teléfonos de Radio 1300, el 762-4213, 762-4313 y 762-2913 para sus llamadas y sus comentarios sobre el mundo de los gimnasios. En los últimos años hemos apreciado que en Venezuela se ha dado justamente un boom en relación con los gimnasios. Antes la gente veía los gimnasios con un cierto desdén,
A los gimnasios se pensaba que iba la gente que quería ser luchadora, que quería ser boxeador, pero hoy en día a los gimnasios va todo el mundo, incluso hay hasta consejos médicos, en el sentido de que la gente debe hacer alguna actividad física y por tanto los gimnasios son justamente el escenario más adecuado tal vez para ejercer con propiedad y con una dirección técnica apropiada esta actividad. Hay decenas de miles de personas tal vez participando en Venezuela y muy especialmente en Caracas de la actividad de los gimnasios. ¿Cómo es esto de los gimnasios? ¿Cuántos gimnasios hay? ¿Por qué la gente va a los gimnasios? Los gimnasios son realmente un sitio sano. No hay droga en los gimnasios. Hay contradicción entre los gimnasios y la droga. ¿Cómo es la cosa de los gimnasios mixtos? ¿Se pierde o no pierde tiempo? Hay quienes piensan que ir a un gimnasio mixto es más bien para ver a las muchachas y las muchachas para ver a los muchachos. Hay quienes piensan que en los gimnasios también van muchos homosexuales. Todos estos temas los vamos a tratar esta noche con el profesor Guanche Canario y su esposa Aurora de Rodríguez, quienes son nuestros invitados de esta noche. ¿Tú querías hablar algo? Me gustaría que Aurora nos dijera algo en relación con ese carácter pionero que tiene el gimnasio Orinoco. ¿Cómo nació el gimnasio Orinoco? ¿Cómo se mantiene usted al frente de él? ¿Y cuáles son las actividades principales que allí se realizan? Sí, muy buenas noches. Estoy un poquito afónica. Gracias por invitarnos al programa, ¿no? Bueno, el gimnasio Orinoco, aunque les parezca mentira, tiene de fundado 42 años. Ahora en septiembre hizo 42 años. Muchos han venido los padres, después vienen los hijos, yo creo que hasta los nietos los voy a ver también. Ya lleva 42 años, lo que se practica es ahí gimnasia, pesas y bueno, por supuesto hay sauna, todo lo concerniente a los gimnasios. Disculpe que le interrumpa. Para el momento en que es fundado el gimnasio Orinoco, ¿no resultaba un tanto aventurado una empresa de este tipo? ¿Había Sobre todo competencia? una mujer al frente de un gimnasio. Sí. ¿Cuántos gimnasios había en Caracas en ese momento? Creo que había dos, pero por ejemplo, no es por modestia aparte, el nuestro era un poco más organizado, ¿no? En aquel tiempo. ¿Ustedes traían esa idea del exterior, venían de una experiencia previa? Bueno, de haber visto en otros países. Entonces, en ese tiempo, la verdad que para que vinieran al gimnasio los muchachos habría que primero conquistar a los padres, a la madre, por ejemplo, había que conquistarla para que permitiera venir al gimnasio a los muchachos, porque en ese tiempo no les gustaba. ¿Qué sentía usted que pensaba la gente respecto a los gimnasios? Bueno, tenían como temor, ellos veían que el gimnasio no era algo sano. Lo que querían era que estudiaran y trabajaran, pero el gimnasio no. Después con el tiempo, por eso digo, somos los pioneros porque hemos aguantado muchos años sin ganancias, sin nada, nada más que por mantenerlos. En ese momento el gimnasio Orinoco era la cuna de los luchadores de aquel momento. Bueno, sí, venían bastantes luchadores. También se practicaba boxeo, karate, se hacía de todo un poquito para poder mantenerse. No es como ahora que se dedica nada más que a la cultura física. En ese momento me imagino que solo mujeres asistían. No. Solo hombres, perdón, mujeres no había en aquel momento. Pero... No, menos, mujeres menos. Eran hombres nada más. Sí. Ahora, Guanche Canario se retira de la lucha libre y pasa entonces a regentar un gimnasio. ¿Por qué? ¿Por qué no continuar en el mundo del ring con la simpatía del público y expresando y desarrollando cada vez más esa superioridad que él sentía frente a su adversario en la lucha? Por un accidente, firmando una cuña para la televisión, a un canal, tenía que hacer un vuelo del ring hacia afuera y la red que me tenía que sujetar no respondió y me enterré de cabeza. Hubo aplastamiento entre la quinta y la sexta vértebra y el médico me retiró. Ahora, la actividad física que desarrolló usted posteriormente, ¿no era similar a la que venía realizando antes? Sí, es similar, únicamente que la parte esta de la lucha libre, la parte... ¿Es muy riesgosa? Sí, por la parte de las caídas. ¿Y qué sintió usted en aquel momento cuando se vio enfrentado al final de una carrera exitosa? Bueno, imagínense, estuve,
por un trauma durante un año, pero me fui acostumbrando. ¿Y qué le decían sus compañeros, tanto los luchadores técnicos, los limpios, como los rudos? ¿Aquellos a los que usted le había derrotado o aquellos a los que usted había ayudado a ganar? Bueno, esa parte no es tan importante, ¿verdad? Pero sentía solidaridad de sus compañeros, es lo que quiero saber. Yo creo que sí, que no. Porque de alguna manera había contentura porque había un rival menos. Yo creo que de todo, hay una parte que sí, otra, bueno, ustedes me entienden. Después fundé un gimnasio, el Gimnasio Libertador, y bueno, desde el 68 hasta la actualidad, todos los días estoy metido en ese gimnasio. ¿Usted cree que el momento actual es el de auge de los gimnasios? ¿No ha habido esto no se ha convertido como en una moda y ha tenido altibajos? ¿Cómo ubicaría usted la época actual en el mercado de los gimnasios? Hace muchos años atrás me decían, pero ese asunto de los gimnasios, eso no es, eso se acabará. Y yo le decía, no, todo lo contrario. Mientras que la máquina reemplace al hombre, el hombre tendrá por necesidad que hacer actividad física. Si no, se va a oxidar. Es la única manera. Y efectivamente, en la actualidad ha sido el auge más grande que hemos tenido de toda la serie. ¿Usted cree, por ejemplo, que la aparición, el desarrollo, la explosión de las computadoras ha fortalecido también la necesidad del hombre de fortalecerse físicamente? Seguro. Si el hombre no hace actividad física, cualquier tipo de actividad física, un hombre a los 50 años ya es un hombre, un desecho de ser humano. ¿Y no llegará también el momento en que las computadoras se desarrollarán de tal manera que la gente pueda ser ejercitada por una computadora sin necesidad de ir a los gimnasios? En la actualidad hay una cantidad de aparatos. Ejercicio pasivo, ¿no? Sí, hay una cantidad de aparatos que el aparato te hace el movimiento, te agarra el brazo y te lo mueve, te agarra la pierna y te la mueve, pero no es lo mismo. Yo creo que el ser humano tiene que hacer un sacrificio a través del aparato, a través de la pesa, a través del aeróbico, por sí mismo. Hay muchos piratas, muchos charlatanes en el mundo de los gimnasios. Sí. ¿Cómo saber que un gimnasio es confiable o no? En la actualidad hay muchos cursos, hay muchos seminarios, y nos conocemos todos. Todos los que estamos relacionados con los gimnasios sabemos perfectamente quién trabaja bien y quién no trabaja bien. Y el consumidor, es decir, el usuario de estos gimnasios, ¿por qué parámetros debe guiarse a la hora de escoger un gimnasio donde realizar actividad física? Según las ambiciones. ¿Qué ambición tiene el elemento? Mantenerse. Un gimnasio de mantenimiento. Cualquier gimnasio de mantenimiento. Ahora, si va con ambición de mejorar, entonces ahí donde está lo más difícil, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso de los esteroides que hemos escuchado? Que hay algunas personas que consumen ese tipo de cosas como para incrementar el volumen de su físico, y entonces esto parece que trae aparejado consigo algunas secuelas, algunos efectos nocivos para la salud. Sí, en los gimnasios de nosotros no permitimos el esteroide, no permitimos ningún tipo de droga, porque a la larga es nocivo para la salud. Es una mejoría momentánea, pero a la larga... Una apariencia. Sí, es una apariencia, esa es la realidad. A la larga trae secuelas. ¿Es posible que mediante el ejercicio físico cualquier persona pueda alcanzar el volumen físico que quiere? O, por ejemplo, gente así flacuchenta como yo no puede soñar con tener el volumen de kilos que Arnold Schwarzenegger, por ejemplo. Sí, eso es imposible. La genética, si la genética no te ayuda, aunque te tomes todos los esteroides del mundo, vas a llegar a lo de Arnold. Este señor Schwarzenegger y otros que descollan ahora incluso en la farándula, en el Jet Set, Rambo, este señor Sylvester Stallone, tienen un cuerpo que es posible lograr por vías naturales. O ellos necesitan el consumo de esteroides y ese tipo de productos. Aurora está haciendo señas diciendo que no, como en Paran. A ver, que lo diga en el micrófono. Adelante, Aurora. Bueno, como dijo mi esposo antes, eso depende mucho de la genética.
pero por supuesto se ayudan demasiado. Se ayudan demasiado. Por ejemplo, el cuerpo de Stallone y el cuerpo de Schwarzenegger no pueden lograrse por vías naturales, definitivamente. Bueno, creo que no. ¿Por Creo qué? que no. ¿Por qué? Bueno, porque como le digo, el volumen que tiene es exagerado. Creo que Natural. este señor tiene 90 centímetros de diámetro en un bíceps, en los bíceps. 90 centímetros en un bíceps, no creo que llegue a 90 centímetros. Podría tener 56, 58 centímetros, pero No más. más de eso en la actualidad no. Ahora, si se dice que pudiera haber secuelas en el uso de estos productos esteroides, a estos señores les ha ido demasiado bien, diría yo. ¿Cuándo es que por fin se ven los resultados negativos, los efectos secundarios de este uso de medicamentos? A lo mejor están escondidos en alguna parte del cuerpo que no se ve. Que cada vez se ve menos. Exacto. En este momento, cuando dejan el deporte de los hierros o no compiten ya a nivel Olimpia, entonces ellos se desintoxican. Y para desintoxicarse yo pienso que en menos de 3 años es imposible. Ahora, la gente que va a los gimnasios, ¿con qué fines va? ¿Usted siente que hay mucha gente que va a pavear, gente que va a ver a las chicas o a los chicos, gente que va a relacionarse con un mundo diferente? ¿Cuál es la motivación que cree usted que predomina en los gimnasios? Cada uno tiene un concepto diferente por completo. La mayoría en hombre van a ponerse en buenas condiciones, a ver qué puede hacer, qué puede levantar. Y en los gimnasios mixtos también hay hombres que van a ver qué pueden levantar. Sí, ¿No? seguro. Sí. Ahora, ¿qué es lo más común? ¿Cuál es el síndrome que aqueja más al venezolano que asiste por lo menos a los gimnasios que ustedes regentan? La gordura, el estrés, el sedentarismo. ¿Cuáles son esos diagnósticos que ustedes hacen con más frecuencia? Sí, lo que le preocupa más es la barriguita, esa bendita barriguita. Es posible, si bien no es posible que la gente pueda subir todos los kilos y todo el volumen que desea, si bien eso no es posible, sí es posible, por ejemplo, aquellos que son barrigones, eliminar totalmente la barriguita. Si se somete a un régimen, a un entrenamiento, no como se piensa que en 15 días ya es suficiente. Se someten a unos meses de entrenamiento, sí es posible. ¿Y qué piensa usted de eso que llaman la lipoescultura, por ejemplo? Que son mecanismos para la extracción de grasa por vía de operaciones quirúrgicas. Incluso ahora han inventado una fórmula hecha con rayos láser para extraer la grasa en vez de ser lograda por vía de los ejercicios físicos. Yo creo en lo natural. Puedes hacerte la operación, te pueden sacar la grasa, pero cuando dejes el régimen, la grasa regresa otra vez a sus tejidos. Bueno, los teléfonos de Radio 1300 para sus llamadas, preguntas, comentarios son el 762-4213, 762-4313 y 762-2913. Yo me pregunto, profesor Guanche, usted que logró el éxito en el campo de la lucha, que con mucho mérito puede considerarse físicamente superior al común de las personas que habitan en este país, ¿no ve con un cierto dejo de compasión a esos venezolanos que de alguna manera no conservamos la línea, que tenemos esa barriguita que usted llama y que de repente ve usted esforzándose por levantar un peso que para usted es algo común y corriente? No, de ninguna manera. Hay que empezar en cero, hay que empezar de abajo. Los instructores están preparados para ello. Todo elemento tiene que empezar de abajo. Se le hace un diagnóstico, se le dice cómo está, se le dice los kilos que tiene de más, dónde tienes que mejorar, dónde tienes que tonificar, y lo trabajamos. ¿Y usted no ha sentido alguna vez el impulso de acercársele a un hombre o a una mujer y decirle, mire amiga o mire amigo, usted debería meterse en un gimnasio? Lo invito a que se meta en el Gimnasio Libertador o en cualquier otro para mejorar su figura, para que se libere del estrés, para que refuerce su salud. Todos los días recomendamos, todos los días.
por naturaleza. Pero hay gente en la calle así que usted no conozca, por ejemplo. Sí, perfectamente. ¿Y cuál es la reacción de la gente? Sí, se me quedan viendo y tú crees que de verdad yo pueda mejorar y yo le doy la tarjeta y la mayoría van y mejoran. ¿Cuál es la edad más adecuada para asistir a un gimnasio? ¿Usted cree que cualquier edad es propicia? Una persona que tenga, por ejemplo, 50, 60 años, tras décadas de vida sedentaria, ¿puede dar sus primeros pasos a esas alturas? Cuando un elemento pasa de los 40 años, nosotros preferimos que el médico nos autorice a nosotros. Sí, que nos den una autorización como que el elemento está apto para hacer ejercicio. Una pausa y enseguida regresamos con Guanche Canario y su esposa Aurora. En 1300 nos preocupamos por elaborar cada... Sintoniza usted Radio 1300, sigla YDKH, frecuencia 1300 AM, con sus estudios instalados en la Avenida Libertador, Caracas, transmitiendo para Venezuela y el mundo. Controversia. Rodenstock tiene lo mejor en monturas para lentes convencionales y de sol. Con sus audaces diseños, belleza y calidad, Rodenstock es la línea que cubre todas sus exigencias. Cada montura Rodenstock trae consigo décadas de alta tecnología alemana al servicio de sus ojos. Recuerde, lo mejor en monturas es Rodenstock, de venta en las mejores ópticas del país. Bueno, y continuamos en controversia con Guanche Canario y su esposa Aurora en relación con el mundo de los gimnasios. Los teléfonos de Radio 1300, 762-4213, 762-4313 y 762-2913. ¿Por qué el gimnasio Libertador de Guanche Canario y el gimnasio Orinoco de Aurora son ambos gimnasios masculinos? ¿Por qué no mixtos? En aquella época, cuando se fundaron los gimnasios, tanto en el 53 como en el 68, la mujer no iba al gimnasio. ¿Eso quiere decir que la mujer no tenía actividad deportiva, actividad física, o eran otras las ramas de esto por las que ellas preferían inclinar? Muy poco deporte. En aquella época la mujer hacía muy poco deporte. Se le veía como una mujer que hacía deporte, no era una cosa natural. Era medio masculinoide. Sí, no era natural. ¿Será por eso que en aquella época el modelo, el símbolo sexual era un poquito más rellenito que el de ahora? Posiblemente. Posiblemente. Entonces estos gimnasios se fundaron de esa manera, siempre funcionaron de esa manera, y cuando llegó este boom de los gimnasios mixtos, los espacios físicos de los gimnasios de nosotros no están acondicionados como para los gimnasios mixtos, porque hay que hacer los vestuarios aparte, saunas aparte, y los espacios físicos no son así tan grandes. Ahora, algo que también se ha generalizado mucho es el criterio de que a muchos gimnasios masculinos e incluso a gimnasios mixtos van muchos homosexuales, gente que cultiva mucho el amor por su propio físico, eso que llaman narcisismo. ¿Eso es verdad? No, en absoluto, no es verdad. Claro, la homosexualidad está metida en todos los campos, en todas partes no hay homosexual, no hay un área que no haya homosexual. Ahora, en el gimnasio, ellos sí pueden ser que comiencen, pero a la larga se retiran. Es muy fuerte, es muy fuerte para... Usted que hablaba de lo sexual, hay quienes tienen la idea de que el trabajar mucho los músculos y fortalecerse y amarse, adorarse físicamente, de alguna manera reduce también las capacidades sexuales. ¿Eso es verdad? No creo. Incluso se llega a pensar, y hay quienes lo dicen, y hasta han escrito sobre el tema, que a mayor volumen del cuerpo, el órgano sexual se reduce.
Eso no tiene absolutamente nada, nada. Algo así como la ley de la L, pero virtual. Sí, nada de eso, nada de eso. Y los esteroides sí tienen un efecto nocivo sobre la vida sexual, ¿no? El esteroide sí, el esteroide a la larga, muy a la larga, sí tiene que ver sobre esta cuestión. A la larga se vuelve a la corta. Sí, sí. Mire, ¿cuál es el límite que hay entre eso que Mario llamaba el narcisismo y lo que es una legítima, franca, sincera inclinación por un cuerpo sano? ¿Cuándo usted observa que una persona que asiste al gimnasio realmente lo hace por sentirse bien o lo hace por verse bonito y buscar otras cosas distintas a la salud? A nivel de muchacho, el muchacho es ambicioso, el muchacho quiere tener un tórax enorme, unos buenos brazos, unas buenas piernas, es ambicioso en esa etapa. Después uno lo invita a competir, uno le hace unas competencias anuales, entonces uno sabe ahí quién es quién le gusta hacer lo físico para competir, que es fuerte, que son rutinas fuertes, y el que le gusta hacer ejercicio para ir a la playa, para lucirse en la playa. Ahora, en los gimnasios hay muchos espejos. ¿Por qué? Este asunto del espejo siempre se ha criticado sobre el espejo. El fin del espejo es para ver si el ejercicio que tú estás haciendo lo estás haciendo correcto. Tú te tienes que ver si es correcto o no es correcto el ejercicio que tú estás haciendo. No es para cultivar el narcisismo. No, de ninguna manera. Antiguamente se pensaba en eso. De repente para los homosexuales, pues echar un ojito hacia un lado mientras están haciendo su propio ejercicio. Bueno, hay de todo, pero insisto, el homosexual en gimnasio, este tipo de gimnasio rústico, así como el de nosotros, de competencia, ellos por ahí no van. Es muy difícil. Y en el aeróbics, por ejemplo, que hay unos ritmos que en algunos hombres generan aprensiones y resquemores por las poses que se adoptan mientras se están bailando. Allí sí hay mayor profusión de este tipo de especímenes. No, hay donde una cuerda de relojes vivo a ver qué puede conseguir. Sí, siempre hay. Nosotros por lo menos tenemos una política en el gimnasio Libertador, en el gimnasio Orinoco, del elemento que no respeta el gimnasio, ese elemento es expulsado inmediatamente. ¿Tienen experiencias de personas que han sido expulsadas? Sí. Nosotros mensualmente expulsamos unos 2 elementos porque no se adaptan, son tipos nuevos que van a otras cosas y no se adaptan y lo expulsamos. Algo que también aprecia uno en los gimnasios es que hay muchas personas que se inscriben y van 1, 2, 3, 4, hasta tal vez 5 veces y después no van más nunca. ¿Por qué es esto? Porque es fuerte, el entrenamiento a través de la pesa es fuerte. Ellos creen que se consiguen las cosas fácil, pero cuando amanecen al siguiente día con agujetas, con dolores muscular, entonces buscan otra cosa. Y hay gente que también va mucho a los gimnasios, pero luego los fines de semana se echan muchos tragos, comen a discreción, muchos que fuman. De alguna manera no están destruyendo con los pies lo que realizan con las manos y el cerebro. Esa es la lucha de nosotros, esa es justamente la lucha, recomendar, explicarle todas estas cosas, ¿verdad? Ellos bajan de lunes a viernes 2,5 kilos y el lunes regresan con 2,5 kilos. Quiere decir que lo que ganaron de lunes a viernes los pierde los sábados y los domingos. ¿Hay incompatibilidades entre asistir a un gimnasio y realizar otro tipo de actividad física? ¿Hay deportes, disciplinas que son contradictorias? No. Hoy en día todo deporte, para rendir en él de verdad, hay que combinarlo con el deporte de las pesas. Si no eres un atleta mediocre. Por ejemplo, hay multitudes que plenan el Ávila, el Cerro del Ávila. Parece que actualmente asistiéramos a un descubrimiento de las bondades del cerro. El practicar entonces esto puede perfectamente combinarse con rutinas de gimnasio. Sí, perfectamente. Sí se puede hacer rutina de ejercicio con pesa para escalar el Ávila. El problema del Ávila es la lesión del tendón, del menisco en la bajada. Cuando ustedes vayan al Ávila, arriba, cuando traten de descender, pónganse una venda y una rodillera para que no tengan problema con la rodilla. Ese es el único problema que tiene el Ávila. Descender se lesionan los tendones
y los meniscos, pero eso es en bajada, hay que protegerse esa rodilla. No se debe bajar corriendo de la vida. De ninguna manera, de ninguna manera. A ritmo, pero vendado. Si se vendan arriba y bajan vendados, nunca van a tener problemas con los meniscos. Ahora, en relación con el precio de los gimnasios, hay gimnasios muy costosos y hay gimnasios que son muy económicos. Entiendo que el gimnasio de ustedes es de tarifas bastante módicas, pero simultáneamente con eso también puede uno apreciar que son gimnasios donde impera la técnica, donde no hay el empirismo con el que ustedes nacieron, que incluso usted mismo nos decía antes de iniciar el programa que había mucho empirismo, mucha buena voluntad, pero bastante empirismo, y que fueron cada vez perfeccionándose más. El precio tiene que ver de alguna manera con la calidad de los gimnasios. En estos días un amigo me comentaba que se inscribió en un gimnasio que pagó 20.000 bolívares de inscripción, paga 6.500 bolívares mensuales y creo que 4.000 por el locker. Nosotros como empezamos de abajo, hemos empezado de abajo, primero fuimos atletas, después fuimos profesionales en el deporte que practicaban, ¿no? Y después hemos logrado montar un gimnasio. Esto para nosotros, mucha plata, o no, eso para nosotros es secundario. Lo de nosotros ya es en otra forma, trabajamos. Es un vicio. Es en otra forma. Yo todos los días tengo que estar con los muchachos, tengo que entrenar a los muchachos. Ya eso de que me entró mucho, poca plata, eso para nosotros es secundario. No es lo mismo la persona que invierte un capital y entonces quiere sacar ese capital en un año. Son dos formas diferentes de ver el negocio de los gimnasios. Hay una ética de los regentes de gimnasio. ¿Ustedes tienen ética? ¿Tienen alguna asociación, una cámara o una organización que los agrupe a todos y tengan más o menos normas de ética comunes? No. La ética es individual. Sí, hemos tratado de formar estas asociaciones de gimnasio en varias ocasiones, pero no se ha podido lograr. ¿Cuál es la diferencia entre un gimnasio como el Gimnasio Libertador o el Gimnasio Orinoco y estas modalidades de centros deportivos, por llamarlo de alguna manera, que ha surgido últimamente, que se llaman spa? Hay unos que ofrecen, de este tipo de instalaciones, que ofrecen piscina, campos de trote, sauna, masajes, una serie de aditamentos a la propia actividad física. ¿Cuál es más beneficioso de esto, o hay libertad para escoger entre una opción y otra? Sí, hay libertad. Ellos son espacios muy grandes, tienen piscina, cancha de squash, de tenis. Entonces cada individuo escoge pues lo que realmente a él le gustaría practicar. Sí, cada uno... ¿No son estos aditamentos de alguna manera elementos orientados a elevar el costo de la prestación de un servicio que puede perfectamente hacerse con materiales un poco menos ambiciosos? Posiblemente. Hoy en día alquilar un local o comprar un local para montar un gimnasio, eso es sumamente costoso. Aquí en Caracas la cuestión de los locales es sumamente costosa. Y aparte de eso también son sumamente costosos los equipos, las pesas, las máquinas, los aparatos. La factura del agua debe ser terrible por la cantidad de baños que tienen y el sauna. Para que ustedes se den cuenta, hablando de aparatos, cada aparato en la actualidad no le baja de 350 a 450 mil bolívares. Y con un aparato no haces nada. Tienes que tener un equipo de 10, 12, 15 aparatos. Ahora, ¿cuántos son los gimnasios que funcionan en Caracas? Aproximadamente, ¿cuántas personas en Caracas participan de la actividad de los gimnasios? ¿Cómo es ese mundo? ¿Ustedes tienen algunas estadísticas? Nos va a responder la señora Aurora. Bueno, más o menos nosotros pensamos que hay más o menos 50 gimnasios. Y debe haber algunos más que no están ni registrados ni en la guía siquiera, pero más o menos 50, nada más que en Caracas. ¿Eso qué significa desde el punto de vista numérico? ¿Cuántos participantes aproximadamente debe haber por cada gimnasio y cuántos globalmente hay en Caracas? Eso es relativo porque depende también el tamaño del gimnasio, ¿no? Pudiera ser, ¿cuántas? Unas 500, 1000 personas por cada gimnasio. Si fueran 500 por 50, serían algo así como 25.000, 5 por 5, 25, unas 25.000 personas. Y los gimnasios que no están registrados, súmanle unas 10.000 más,
pudiéramos estar hablando de unas 35.000 personas que participan de los gimnasios en Caracas. Sí, cómo no, sí. ¿Hay algún organismo que se encargue de fiscalizar el funcionamiento de estos gimnasios? Cualquier loco, por llamarlo de alguna manera, que se compre unas cuantas pesas, algunas cosas ahí medio pesadas, puede montar un local y empezar a cobrar y incluso Sí, lo jugar hacen. con la salud de algunas personas. Sí, lo hacen, lo hacen. No hay hay- organismo que lo fiscalice. No. No hay que Hay tener una mucho licencia, no hay que tener una licencia para Algunos esto. la sacan, hay varios que no la tienen. Por eso es que... ¿Qué organismo La otorga? es el que lo otorga? ¿El Ministerio de Sanidad? ¿El Ministerio Más Bueno, bien el por Instituto supuesto, Nacional tiene de que ser, Deportes, tal vez, pudiera ser. Sanidad tiene que aprobarlo, ¿no? Mm. Después El Instituto de no, Deportes, por no, ejemplo, el no tiene Instituto nada de que ver. Deportes no se mete en eso, no. ¿Cuáles son las credenciales que tienen el Gimnasio Orinoco y el Gimnasio Libertador? ¿Cuáles son los cursos que ustedes han hecho? ¿Cuáles son las normas de sanidad y las normas técnicas que imperan allí en estos gimnasios? Sí. Nosotros somos graduados como instructores Weider. Instructor Weider es instructor a nivel mundial. Hemos hecho cursos con Weider y somos instructor Weider. ¿Qué significa Weider? ¿Eso es una academia, un personaje? Eso es la Federación Internacional del Físico-Culturismo. A nivel internacional es lo máximo. Ahora, ¿qué credenciales adicionales tiene el gimnasio desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, desde el punto de vista técnico? Sí, un permiso sanitario especial que nos dan. Pero ellos lo que exigen es eso, que tengamos un título. ¿Y ustedes quieren, como pareja y como individuos, quieren morir al frente de sus respectivos gimnasios o tienen algún sueño más ambicioso todavía? Tenemos tantos años en esto. Estamos hablando de 40 años activos. Yo sinceramente, yo creo que muero en esto. Sí. ¿Ustedes han visto crecer figuras que luego han descollado de alguna manera en el mundo de la cultura física? Sí, casi todos los campeones nacionales son alumnos de nosotros, a nivel nacional. ¿Y no le ha picado, por ejemplo, así la hormiguita de escribir todas las experiencias que a lo largo de 40 años tienen ustedes al frente de los gimnasios y también como luchador que usted tuvo? Varias personas me ha hecho esa pregunta, ¿sabes? Pero todavía no llega el momento, todavía no llega el momento. ¿Cuántos años tiene el guanche canario? 55 años. ¿Y no ha llegado el momento de ponerse a escribir? No sé, todavía esa parte no me llama la atención. ¿Usted puede dar testimonio de algún caso, de alguna persona que haya usted recibido en condiciones físicas deplorables, absolutamente condenables desde todo punto de vista, y que hayan salido de allí fortalecido, rejuvenecido, con un cuerpo sano? Sí, en rehabilitación sí, infinidades. Personas que han tenido problemas con lumbar, bursitis, tendonitis, 40, pero eso es todos los días, nosotros los rehabilitamos. Y al contrario, por ejemplo, ¿no han tenido también la ingrata experiencia de que una persona a lo largo de 40 años, haciendo alguna actividad física en el gimnasio, se haya fracturado, se haya herido, incluso que se haya muerto en alguno de los gimnasios? Nosotros nos cuidamos. Gracias a Dios, dice Aurora, que no. Nosotros cuidamos mucho a los alumnos. Nosotros somos muy celosos con los alumnos. Lo de nosotros, la base es cuidar al alumno, que no se nos vaya a accidentar. Por ejemplo, una persona que yo he visto en los gimnasios que cada vez quieren levantar más peso y hacer flexiones con el peso en el aire. No es posible que a una persona, por ejemplo, se le venga la pesa y lo ahorque, lo triture, lo mate, por ejemplo. Cuando el instructor está pendiente de sus alumnos, esos accidentes no deberían de pasar. El instructor tiene que estar muy pendiente de ¿Y sus ha tenido usted alumnos. conocimiento de que en otros gimnasios cosas deplorables como esta hayan ocurrido? Sí, cómo no. ¿Gente conocida suya? Sí, cómo no. ¿Más bien por descuido o por qué? Sí, es descuido. El instructor tiene que estar pendiente de sus alumnos. El instructor que esté pendiente de sus alumnos es muy difícil que pase un accidente. Ustedes en todo caso tienen, por ejemplo, en el gimnasio algo de primeros auxilios, tienen un servicio médico, tienen algo para atender emergencias, por ejemplo.
Un elemento que sin falta, que puede pasar en cualquier momento. Ya estamos preparados, tenemos cómo auxiliarlo y cómo llevarlo a la clínica, pues, al hospital, donde se debería llevar. ¿Cómo sabe usted, por ejemplo, cuando tiene un grupo de 15, 20 personas haciendo gimnasia, corriendo, trotando, haciendo flexiones? Son 45 minutos sacándole el nepe. Sí. ¿Cómo sabe usted cuándo una persona puede dar un poquito más y cuándo debe más bien detenerla en su ejercicio porque puede presentar problemas físicos? Cuando el elemento es nuevo, que empieza, en las primeras semanas hay que cuidarlo. Preguntar siempre cómo te sientes, estás mareado. Uno por el color del rostro sabemos si está mareado, si no está mareado. ¿Cómo saber que no es flojera, por ejemplo? La experiencia, ¿no? Son muchos años en esto, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, llega a un gimnasio y se engaña a sí mismo y gracias a su flojera entonces cree engañar al instructor. Sí, sí hay, sobre todo los muchachos, pero uno no le exige el 100%, uno lo estudia, uno le exige un 60% de lo que podía dar, para que el muchacho se vaya entusiasmando, pues no es bueno exigirle un 100% a un principiante. Ahora, desde el punto de vista, por ejemplo, de la actividad profesional que realizan las personas que van a los gimnasios, de la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son aquellos seres humanos, de qué profesiones van más a los gimnasios? Médicos, abogados, gente albañiles, conductores de taxi, etcétera. ¿Ustedes no notan que haya, por ejemplo, alguna profesión que esté como más inclinada a participar de la vida de los gimnasios? Sí, es la ubicación del gimnasio. Si el gimnasio está en Petare, ahí le va la masa, pues, la masa obrera. Por ejemplo, en su gimnasio. Es la zona, es la gente ejecutiva. Ah, pero ¿qué es lo que más va a su gimnasio? Los hijos de los ejecutivos más que los ejecutivos. Los hijos de los ejecutivos. Más que los ejecutivos. ¿Y por qué los ejecutivos no van? El ejecutivo asiste una vez, 2 veces por semana, el hijo va todos los días. Sí, debe ser porque está más ocupado que el muchacho, ¿no? O no toma tan en serio las actividades físicas. Ahora, ustedes tienen hijos. ¿Los hijos tienen también inclinación por participar en los gimnasios? ¿No es posible, por ejemplo, que el hijo en algún momento dado prefiera estar al frente del gimnasio que dedicarse a estudiar alguna profesión, alguna carrera? Sí, por lo menos en el caso, tenemos un muchacho que tiene muchos años en la actividad del gimnasio, pero él estudia también. Podría decirse que esto es algo más o menos así como la gente del circo, que tiene a sus hijos en el circo y los hijos van creciendo y al final también son gente de circo. No vayas a creer. En ciertas circunstancias, hijo de instructor muy poco. Se ve alguno, pero muy poco. ¿Hay algún caso de un instructor que tenga un hijo que sea gordo, flojo, que no practique nada de eso, bebedor, fumador, parrandero? No conozco ninguno. Casi todos son atletas. Profesor, ¿a qué hora es preferible hacer ejercicios? ¿En la mañana, en la noche, a mediodía? Cualquier horario. El horario que tenga disponible para ir. ¿Y las comidas? ¿Qué recomienda usted para una persona que va a hacer ejercicio físico y que quiere estar en buena forma? ¿Cuántas comidas debe hacer al día? Yo sé que hay gente que en su gimnasio, por ejemplo, come 5 y 6 veces al día. Sí. Hay el deporte de las pesas, del físico-culturismo, ellos comen cada 3 horas. Hacen 5 o 6 comidas diarias. ¿Y les da hambre? Y acostumbran al estómago para ponerse así grande, esa gran masa muscular que ellos tienen, es la única manera. Y eso es saludable. Irán muchísimas veces al baño, me imagino. Seguro que sí. Y eso es muy saludable, profesor. Eso de comer así, aunque el organismo no lo exija. El estómago se acostumbra. Hay un tipo de deporte que es físico-culturismo, que eso es desastroso, ¿sabes? Eso es desastroso. Eso comen 6 veces al día perfectamente. Ahora, vemos que la tendencia de las damas, sobre todo, es a comer cada vez menos. Sí, se cuidan más. ¿Eso también es aconsejable? ¿O usted cree que, por ejemplo, una persona que va al gimnasio, que ejercita mucho los músculos, debe más bien comer un poquito más para estar lo suficientemente fuerte para enfrentar los ejercicios? Yo pienso lo siguiente. El que se desayune con un cereal,
al mediodía un plato completo y en la noche una carga de carbohidratos, esa persona está bien alimentada. Y no exageró en cantidades. Cuando nombro el plato completo, estoy nombrando el bistec, el arroz y la ensaladita. En la mañana una avena y en la noche una carga de carbohidratos. Pero por ahí dicen que hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un vasallo. Usted está poniendo ahí el desayuno como otro, como vasallo también. Sí, porque necesitamos energía para el día siguiente. Estamos hablando de elementos de gimnasio, elementos de actividad física. Necesita unas calorías, unas energías extras, que eso te le da la carga de carbohidratos en la noche. Bueno, hemos llegado al final del programa, bien interesante, muy grato. Estoy seguro que nuestros oyentes han disfrutado de esta muy constructiva experiencia con Guanche Canario y su esposa Aurora en relación con el mundo de los gimnasios, que también nos sirvió para recordar aquella época gloriosa de Guanche Canario como luchador y de todas aquellas figuras que protagonizaron esa histórica experiencia de la lucha libre en el Palacio de los Deportes, en la cual Guanche Canario fue uno de los más conspicuos representantes. La verdad que le queremos dar las gracias tanto a Aurora como al amigo Guanche Canario. Gracias a ti, Mario, gracias Ernesto, y estoy siempre a su orden. En el gimnasio estoy completamente a su orden. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias y buenas noches a todos. ¿Cuáles son los teléfonos rapiditos del Gimnasio Libertador y el del Gimnasio Orinoco? El del Orinoco 573-8108 y el Libertador 781-2823. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Guanche Canario, a su esposa Aurora. A ustedes, queridos amigos, les invitamos a que nos sintonicen el próximo martes para una nueva emisión de Controversia. Muy buenas noches. Controversia. Tribuna Democrática del Periodismo Combatiente. Controversia, su alternativa radial, todos los martes a las 9 de la noche por Radio 1300. Controversia.